Y si te dijera que algunas de esas sobras que recalientas en el microondas podrían estar dañando silenciosamente tu cuerpo. Uf, es una pregunta potente para empezar. Es que sí, aumentando el riesgo de enfermedades graves. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis que la verdad nos ha hecho pensar mucho. Procede de consejos de salud sin edad, que siempre tienen puntos de vista interesantes. Totalmente. La misión es explorar 5 alimentos súper comunes, vamos, que todos consideramos saludables, pero que, según médicos y nutricionistas, esconden un secreto un poco tóxico al ser recalentados. Y que quede claro, la idea no es asustar. Para nada. Es entender la química de lo que pasa en nuestra cocina para tomar decisiones un poco más inteligentes. Exacto. El punto de partida es fascinante. El problema no son los alimentos en sí, sino las transformaciones que sufren. Exacto. Es una cuestión de procesos. O sea que no es la comida, es lo que hacemos con la comida una vez ya está cocinada. Precisamente. La sopa de ayer no es la misma sopa de hoy a nivel químico. ¡Wow! Y esos cambios pueden generar compuestos que, diversos estudios han vinculado a riesgos como el cáncer, problemas digestivos y, algo que la fuente subraya mucho, condiciones neurodegenerativas como la demencia. Y el efecto es acumulativo, ¿no? Silencioso. Justo. Por eso entenderlo es una forma de prevención activa. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el primer sospechoso, uno que parece la definición de saludable. Las espinacas. ¿Mm? Son la estrella de tortillas, sopas, guisos. ¿Quién no ha recalentado un plato que las lleva? Parece el acto más inofensivo del mundo. Y ahí, justo ahí, reside la trampa. Lo interesante es el proceso químico. Las espinacas tienen de forma natural una alta concentración de nitratos. Que son buenos, ¿no? En su estado original son inofensivos, incluso beneficiosos para la salud cardiovascular. El problema surge con el segundo calor. ¿Qué les hace ese calor? Pues puede transformar esos nitratos beneficiosos en nitritos. Y aquí viene el paso crítico que la fuente destaca. Los nitritos, en el ambiente ácido del estómago, pueden formar nitrosaminas. Para un momento. ¿Me estás diciendo que un plato de espinacas recalentado, algo que parece el epítome de lo sano, podría generar compuestos que se estudian en relación con el cáncer? Suena muy contraintuitivo, lo sé, Totalmente. pero es así. Las nitrosaminas son carcinógenos conocidos y estudiados, no es una teoría. En laboratorio se han vinculado no solo a un mayor riesgo de cánceres gastrointestinales, sino también a daño neurológico. Madre mía. Y la fuente insiste en que el riesgo se magnifica con la edad. El cuerpo de un adulto mayor es más sensible a las toxinas, y lo que antes tenía un efecto mínimo, ahora puede tener un impacto mucho más fuerte. Entonces, llevémoslo a la práctica. Preparo una gran olla de sopa de verduras con espinacas el domingo pensando que estoy haciendo lo mejor para mi salud. El clásico de la semana. Claro. Y al recalentar un plato para el almuerzo del lunes, esa sopa ya no es tan buena amiga. Exacto. Lo que era un chute de nutrientes ahora podría contener estos compuestos alterados. Y no es el plato del lunes lo que causa el problema, es el hábito de hacerlo lunes, martes y miércoles, durante años. Es esa carga tóxica que se va sumando. Eso es. La recomendación es clara, prepararlas y consumirlas frescas. Si sobran, es mucho mejor comerlas frías, por ejemplo en una ensalada, que volver a calentarlas. Vale, entendílo. Con las espinacas el problema es una transformación química, pero el siguiente alimento, las patatas, introduce un factor nuevo, un enemigo invisible que prospera no tanto por el calor, sino por cómo las enfriamos. Esa es una transición perfecta, porque el mecanismo es totalmente distinto. Aquí el peligro aparece en el ciclo de enfriamiento y recalentamiento. Se crea, digamos, un ambiente ideal para que prolifere una bacteria anaerónica. ¿Cuál? El Clostridium botulinum. El botulismo. Eso ya son palabras mayores. Me suena a conservas mal esterilizadas. Es la misma bacteria, y la fuente advierte específicamente sobre una práctica que es increíblemente común: dejar enfriar las patatas lentamente mientras están envueltas en papel de aluminio. Pero si eso es un clásico, la patata asada que sobra de la barbacoa envuelta en su papel de plata para el lunes. ¿Quién no ha hecho eso? Pues, sin saberlo, estamos creando una pequeña incubadora. ¿Cómo? Son las condiciones perfectas: ausencia de oxígeno, humedad y una temperatura que baja muy lentamente. La bacteria se multiplica sin que la patata huela o sepa mal. El riesgo está ahí, latente. Pero, espera, la fuente conecta esto con la salud cerebral, con la demencia.
Eso sí que parece un salto enorme. ¿Cómo se justifica esa conexión? Ahí es donde entra en juego el eje intestino-cerebro, un campo de investigación que es fascinante. La idea es que la presencia continuada de estas toxinas en el intestino puede generar una inflamación crónica de bajo grado. Vale. Y esa inflamación no se queda solo en el intestino. A través de complejas vías neuronales, esa niebla inflamatoria puede llegar al cerebro. Y hoy se considera que la neuroinflamación es uno de los factores clave en el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer. Increíble. Entonces, ¿qué hacemos con las sobras de patatas? ¿Las tiramos? No, no necesariamente. La clave es el manejo. Lo ideal es servirlas recién cocinadas. Si sobran, hay que enfriarlas lo más rápido posible y guardarlas en la nevera en recipientes herméticos. Nada de papel de aluminio. Nunca. Y al recalentar, asegurarse de que se hace de manera completa y uniforme, mejor en un fogón o en el horno, que no deja puntos fríos como el microondas. Y como con las espinacas, no hacerlo más de una vez. Entendido. Pasamos de una bacteria externa con las patatas a nuestro tercer alimento, los huevos, donde volvemos a un problema interno, a la propia estructura del alimento. Exacto. Imagino que tiene que ver con la proteína, ¿no? Es lo que define a los huevos. Correcto, volvemos a la química de las proteínas. Al cocinarlos por primera vez, las proteínas se desnaturalizan, cambian su estructura y se vuelven fáciles de digerir. Es algo bueno, pero... Pero al recalentarlos, sobre todo con el calor intenso y desigual de un microondas, sufren una segunda transformación, una especie de recocción que las vuelve más rígidas, más densas. Y supongo que de ahí viene esa textura un poco correosa, casi de goma, que cogen los huevos revueltos al día siguiente. Es la señal sensorial perfecta. O sea, no es solo que estén menos buenos, es una señal de que algo ha cambiado a nivel molecular. Exactamente. Esa textura indica que las proteínas son ahora mucho más difíciles de procesar para nuestras enzimas, y esto puede generar compuestos tóxicos durante la digestión, provocar malestar, gases, pesadez. Y esto es especialmente relevante a medida que envejecemos, ¿no? Sin duda, los cuerpos de los adultos mayores son más sensibles a la inflamación. Estas pequeñas decisiones del día a día, pues, pueden tener un impacto acumulativo silencioso. Entiendo. La alternativa... La más sencilla, disfrutarlos recién cocinados. Si por alguna razón sobran, es mucho mejor comerlos fríos. Un huevo duro picado en una ensalada es una opción perfecta. Evitas el problema por completo. Esto de la desnaturalización de las proteínas me hace pensar inmediatamente en el rey del meal prep, de la preparación de comidas semanales. El pollo. Has dado en el clavo. Si esto le pasa a los huevos, ¿qué no le pasará a una pechuga de pollo que recalentamos por tercera vez el miércoles? El problema es muy similar, pero con implicaciones quizá más amplias por lo mucho que se consume. Al recalentar el pollo, su densa estructura proteica se compacta aún más, se vuelve rígida. La textura de goma de borrar. Siempre pensé que era culpa del microondas de la oficina. Pues no, es un cambio químico inevitable que ocurre dentro de la carne. Y esa textura es, de nuevo, un aviso. Nuestro sistema digestivo tiene que trabajar el doble para romper esas proteínas tan compactas. Un sobreesfuerzo que no es gratuito, imagino. Para nada. Puede llevar a la liberación de compuestos que promueven una inflamación de bajo grado. No es una intoxicación aguda, es un goteo constante de estrés para nuestro sistema. Y aquí volvemos a conectar con el panorama general. Esa inflamación crónica es el fantasma detrás de muchísimos problemas. Enfermedades cardíacas, dolor articular y... Y de forma crucial para este tema, el deterioro cognitivo. Correcto. Cada vez que obligamos al cuerpo a lidiar con estos alimentos alterados, añadimos una pequeña gota a un vaso que con los años puede rebosar. Por eso la fuente sugiere un cambio de mentalidad. Exacto. Ver las sobras de pollo no como algo para recalentar, sino como un ingrediente para platos fríos, desmenuzado en ensaladas, en sándwiches, opciones que nos dan la proteína sin ese estrés innecesario. Tiene todo el sentido. Y nos lleva al quinto y último alimento, los champiñones y las setas. Siempre me han parecido muy delicados, se estropean enseguida. Y esa delicadeza también se aplica a cómo los recalentamos, totalmente. ¿Por qué? Su composición es única. Tienen una estructura compleja de proteínas y enzimas que se degradan muy rápido tras la cocción. Al recalentarlos, esta estructura se rompe de forma caótica, generando compuestos que el sistema digestivo no reconoce bien. De ahí la sensación de hinchazón y pesadez que a veces dan. Eso es. Pero el problema, según la fuente, va más allá de la simple digestión. Y esto plantea una cuestión importante sobre la oxidación. A ver, Si los champiñones cocinados se almacenan o recalientan de forma incorrecta,
Sus delicadas proteínas y grasas pueden oxidarse. Esta oxidación crea radicales libres, sustancias que aumentan el estrés oxidativo en el cuerpo. Estrés oxidativo. Es uno de esos términos que oímos mucho en relación con el envejecimiento. Porque es una de las fuerzas motrices detrás del daño celular. Es como el óxido en el metal. Este proceso está directamente ligado a la inflamación crónica y al declive funcional relacionado con la edad, incluyendo problemas de memoria y disfunción cognitiva. Así que de nuevo el paladar nos avisa. Ese guiso de champiñones que al día siguiente tiene un sabor ligeramente apagado, a veces incluso un poco metálico. Esa es la señal de alarma sensorial. Es el sabor de la oxidación. Exacto. Esas señales útiles de nuestro paladar a menudo reflejan cambios químicos profundos. Prestarles atención es una forma de tomar decisiones más saludables. Pues el análisis de hoy nos deja una idea muy potente. La forma en que tratamos las sobras puede ser tan importante como la calidad de los alimentos que compramos. Totalmente. No es solo lo que comemos, sino cómo y cuándo lo comemos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo que has escuchado te haya servido para reflexionar, aprender y, sobre todo, para cuidar un poco más de ti. Si este tema te ha hecho pensar, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Qué parte te ha resultado más interesante? ¿Qué duda o experiencia te gustaría compartir? Nos encanta leeros y saber qué temas os preocupan, porque muchas veces vuestras preguntas inspiran los próximos contenidos. Gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio con nuevos consejos, nuevas conversaciones y más salud para tu día a día.